Queridos amigos, el debate en la Asamblea. Cuestionan brecha entre el informe gubernamental y la realidad del país. Durante el pleno de la Asamblea Nacional, se abrió un tenso debate respecto al cumplimiento de las funciones constitucionales del control político sobre el último informe a la Nación presentado por el gobierno de Daniel Noboa. Las críticas apuntan a una marcada contradicción entre la narrativa oficial, centrada en cifras de gestión como compras de equipamiento, inversiones y supuestos logros macroeconómicos, y las condiciones de vida que enfrentan las familias ecuatorianas. De acuerdo con datos expuestos en el Pleno, el informe presidencial habría dejado un importante número de metas sin reportar, priorizando indicadores de procesos administrativos por encima de resultados concretos. Mientras persisten profundas falencias estructurales en sectores clave como la salud pública, donde la inestabilidad ministerial y el desabastecimiento de insumos continúan afectando la atención ciudadana. Vayamos a mirar. Señores asambleístas y público que nos escucha, hoy debatimos en esta asamblea si esta asamblea cumplirá con su deber constitucional de ejercer un verdadero control político o si renunciará a representar la voz de millones de ecuatorianos que viven una realidad muy distinta a la que se describe en el informe a la Nación en el año 2025 del presidente Noboa. La primera conclusión que arroja el análisis técnico es contundente. Existe una brecha profunda entre la narrativa oficial y la realidad que viven diariamente las familias ecuatorianas. El informe presidencial presenta una extensa relación de supuestos programas, inversiones, operativos, acciones administrativas. Sin embargo, tanto el análisis técnico e independiente como el informe coinciden en una observación fundamental. Se privilegian indicadores de gestión sobre indicadores de resultado. Y lo que se necesita de un gobierno no es saber cuántas gestiones ha hecho, sino cuántos resultados ha tenido. Y podemos ver, es lamentable lo que hemos escuchado de parte del ponente, que nos ha señalado una serie de datos y todos llegan simplemente a explicar cuáles son los esfuerzos que el gobierno ha hecho, pero en ningún caso cuáles son los resultados. Vayamos viéndolos rápidamente. En materia de seguridad, el gobierno definitivamente perdió el año, sin lugar a dudas. Se destaca la compra de equipamientos, el fortalecimiento operativo, la ampliación de infraestructura, pero el principal indicador de resultado, la reducción de los homicidios, continuó deteriorándose durante el 2025, como lo reconoce el informe de minoría que ha sido presentado. Ecuador registró 9.216 homicidios intencionales del año 2025, lo que representa un incremento del 40% respecto al año 2024. Estos datos convierten al país en uno de los más violentos del mundo y en el año más violento de la historia nacional. Ecuador multiplicó, escuchemos, por 9 veces su tasa de homicidios entre el 2017 y el año 2025. En 9 veces pasó de una tasa de 5.7 por cada 100.000 habitantes a una tasa de 50.9 por cada 100.000 habitantes en el año 2025. Esto es lo que hay que medir, no si les dio unas rifles más, si les dio algún vehículo, si arregló, si le puso batería a algún vehículo, o si ya no están haciendo rifas para conseguir que los vehículos anden, o si hay que empujarlos o prestar plata para ponerles gasolina. A lo mejor habrán hecho algo de eso, pero ni siquiera eso hacen. Peor van a tener resultados. Y lo vuelvo a repetir, lo he dicho en algunas ocasiones, la propia Policía Nacional nos contestó cuando le preguntamos sobre este tema, por qué han cerrado las unidades de policía comunitaria en los barrios de nuestro país. Nos han dicho, lo hemos hecho porque no tenemos la seguridad de que nuestros policías estén en esas UPC. Están en mucho riesgo. Imagínense, los policías que están preparados, equipados, comunicados, listos y preparados para la defensa de la ciudadanía, no pueden estar en las UPC porque corren riesgo. ¿Qué pasará con los demás ciudadanos que no tenemos una pistola, que no tenemos comunicación, que no tenemos forma de defendernos? Esa es la realidad, señores asambleístas. No midamos los esfuerzos, midamos los resultados. Pero sigamos adelante. En lo económico, los resultados que se presentan son los resultados que a la gente no le sirven fundamentalmente para vivir mejor. Un superávit fiscal, una recuperación de las relaciones de las reservas internacionales, un aumento en las exportaciones no petroleras, que la mayor parte de esos recursos finalmente se quedan en las guaridas fiscales. Pero lo que se ha dicho de que hay un apoyo a la economía popular y solidaria es absolutamente falso. Todo lo contrario, cada vez se concentran más las compras públicas en grandes empresas.
y atracción a la inversión privada se debería ver en la información sobre empleo, y eso no es lo que vemos, porque lo que vemos en la información de empleo es lo peor. En salud pública, ¿por qué no dijo algo el ponente sobre la salud pública? No, ni siquiera lo puede decir, porque es una vergüenza. 8 ministros de salud. ¿Qué gestión puede ser esta? Después de 8 ministros de salud, después de haber puesto a la propia vicepresidenta de la República en la función de ministra de Salud, que después finalmente terminó visitando museos en Europa y columpiándose, y se fue a gastar la plata para aprender sobre sistemas de salud, regresó y tuvo que irse porque no le atinaba a nada. Esos son los resultados. Pero más que hablar de una gestión o de otra, es ver lo que pasa. Estamos sintiendo día a día que nuestras familias, que nuestra gente no tiene medicinas, que no tiene médicos, que no tiene consultas, que no hay turnos, que hay centenares de miles de cirugías represadas, lo que significa sufrimiento permanente de parte de la población. Esos son los resultados que en salud pública nos deja este gobierno. Más allá de otros temas, como el tema de la corrupción, Progen, apagón, Novoa Trading, autoatentados, encubrimiento de exportaciones de banano contaminados con droga, intento de adjudicación directa sin licitación del campo Sacha, y ahora lo han vuelto a poner en el acuerdo comercial con Estados Unidos, contratos de la empresa de la familia del presidente Novoa con las compras públicas, bueno, además de muchas otras cosas. Esto es lo que tampoco se dice y se informa. El balance en materia de seguridad y empleo refleja una preocupante crisis que afecta el día a día de la ciudadanía. Durante el año 2025 se registraron 9.216 homicidios intencionales, consolidando la cifra más alta en la historia del país y multiplicando de manera alarmante la tasa de violencia por cada 100.000 habitantes en comparación con años anteriores. A este panorama violento por demás se suma la precarización económica, donde aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos continúan sin acceso a un empleo digno, mientras sectores críticos cuestionan la falta de apoyo a la economía popular y las irregularidades en compras públicas. Ante estos indicadores, el legislativo debate si ejercerá un control efectivo sobre las políticas gubernamentales o si prevalecerá la distancia entre el discurso oficial y las demandas inmediatas de la población. Esperemos que pronto se dé una solución al problema, porque cada vez se pone más grave la crisis en el Ecuador. Y esto nos lleva a una sola situación: a ser el país más inseguro de América Latina. Y es lo que no están viendo todos. Y es muy grave, queridos amigos. Se la dejo ahí, los leo en los comentarios. Un abrazo para todos. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.